Hola, predilectos, predilectas, espero que les esté yendo muy bien en esa sanación. Hoy vamos a hacer un video hablando del tema de femenino y masculino. Ya había planteado en mi primer video que este uso de los conceptos siempre requiere de una aclaración adicional. Vamos a hablar de dónde viene esto y los problemas que suele presentar. Y voy a comenzar con una historia muy curiosa que me pasó, que mientras yo intentaba resolver mi situación, indagaba de lo que se estaba hablando para entender más lo que sucedía, para entender qué es lo que debo sanar, porque yo estaba bien fundado en una técnica de sanación bastante avanzada. Simplemente necesitaba saber qué es lo que tengo que ver para poder atender eso a través de la técnica espiritual. Pues bien, entre buscando y buscando me topé con una persona que prestaba un servicio, ¿no? Y que invitaba ya que invitaba a los divinos a las divinas femeninas. Es que, ¿ves? Ahí hay un problema. Si tocaría usar los divinos femeninos. Si vamos a usar si vamos a hablar en general. Pero es que la mayoría son mujeres, entonces es difícil. Pero sí, sería estrictamente a los divinos femeninos. Pero ¿qué me encontré? ¿Qué me encontré? Un taller que hablaba de ser una reina. Yo no voy a entrar a un taller así. Cómo ser una reina maravillosa y tal. ¿Qué pasa? Que está muy bien el taller, que se quiera prestar ese tipo de servicio, la temática, el título, todo muy bien. Pero yo me sentí fuera. Entonces yo llegué diciendo, pensando, esto en todo caso me serviría a mí, porque yo soy divino femenino tal como lo explican tal como se viene usando, ¿no? Que yo me deslindo totalmente de eso. Entonces yo decía, bueno, será para mí porque es a lo que se refieren al ansioso. Y entonces, ¡boom! Voy y me topo con eso. Entonces ahí, ¿qué siento? Que no puedo entrar a lo que parece algo terapéutico y sanador para los que estamos viviendo esa situación. Entonces, esos son el tipo de problemas. Esta es una anécdota eh, graciosa, pero que evidencia uno de los verdaderos asuntos sin resolver de este uso de términos. Lo otro que veo es lo que me salta más a la vista, siguiendo un poco con, con el tema de los sexos, es que ¿por qué le llaman divino masculino al que divino masculino al que no se está comportando como el divino más común, como los hombres se suelen comportar en las relaciones? Es decir, buscando a la mujer, ¿vale? Es cierto que en la mayoría de casos, la mujer que adopta el papel ansioso está tomando un papel contrario al de su sexo. Porque la mujer debe ser la buscada. Ella es una flor, se pone bonita, ella atrae. Entonces, ciertamente, muchas mujeres están actuando al contrario, están actuando como hombres y deben feminizarse. Pero si están actuando como hombres, ¿por qué les llaman divinas femeninas? Entonces aquí es cuando no cuadra este uso de términos con los sexos. Y el divino masculino, ¿por qué no está actuando como hombre? De hecho, los evitativos, que son hombres, machos, se comportan de manera poco masculina porque no son valientes, no encaran, no afrontan.
bien ha dicho una de las que habla de estos temas, es que no tiene huevecitos para hacer esto. Y es cierto, en cierta manera, no es que esas personas nos deban resolver a nosotros, ¿no? A los ansiosos o a los santos celestes, los terrenos no nos deben solucionar nada. O los evitativos a los ansiosos no nos deben solucionar nada. Eso es cierto. Pero también es cierto que un hombre, un macho que actúa de esa manera tímida, que siempre se los ven en los videos, bueno, ya digo eso, ya comento eso, que actúa de esa manera tímida, que no afronta, que no tiene la valentía, no se está comportando en su masculinidad, está alejado de la masculinidad. Y entonces que veo en muchos videos donde aparecen los divinos masculinos, son así como reservados, como calladitos, como ahí tímidos, como que no afrontan, como que hablan pasito, que agachan la cabeza y como que no tienen esa pujanza que debería tener el hombre, y están al lado de una mujer que sí tiene bastante pujanza. Y yo me pregunto, ¿por qué ustedes mujeres, o sea, ahí cuando la ansiosa es la mujer y el evitativo es el hombre, ahí hay un mayor desbalance? Porque yo me pregunto, ustedes mujeres, ¿cómo es que se ven tan atraídos, tan atraídas hacia hombres así? No ven claramente su falta de hombría, la falta de hombría que tienen. No digo que no tengan nada de hombres en absoluto, pero no le ven la cobardía, el temor, sin juicio. Lo que quiero decir es, si ya que estamos hablando de atracción, ¿por qué os veis tan atraídas? Hay cosas que no estáis viendo. Ahí hay un mayor desbalance. Por eso a mí me sienta mejor lo de ansioso como varón, en el sentido de que encaja al menos, quiero decir, sienta mejor en cierto sentido, porque frenteo, porque tengo el valor de decir, bueno, hablemos, dígame, pero esa persona no está. Le sienta mejor a la mujer, o encaja mejor, porque a la mujer no se le pide tanta valentía, se le pide que se cuide, y las cuidamos, pero no le queda tan mal la falta de valentía, no se le demanda tanto. Obviamente las mujeres son valientes para cosas específicas de ellas. Todos han visto cómo el hombre está ahí en la cama desmayándose cuando la mujer está pariendo. Entonces, no es un comentario que intente desmeritar a la mujer, ¿vale? A las almas que se experimentan como mujeres. Pero encaja más con mi masculinidad. Entonces, ¿por qué no lo llamamos divino masculino? Entonces, lo que se empieza a ver al ansioso, al buscador, lo que se empieza a ver es que no encaja. No es que yo tenga que empezar a actuar como una mujer que atrae, no. Simplemente es que tengo que dejar de abandonarme a mí mismo, sabiendo que en mi humanidad me veo falto, y encima me entrego a los que no ofrecen. ¿Me explico? Eso lo vamos a entrar en otro video, pero acá estamos hablando de cómo no encaja. Otra cosa que veo es una visión esotérica de que la mujer, lo femenino, está más encarada hacia lo espiritual. Y esto no es apropiado. Porque si vemos atrás, e incluso vemos en la historia, muchos de los grandes representantes de devotos espirituales han sido hombres, y no porque no haya mujeres. Y yo he estudiado eso. Entonces, ¿por qué por default decimos las mujeres, de hecho muchos son hombres y han alcanzado grandes niveles, altos niveles de progreso? Lo que en realidad es que lo pasan así como tan tranquilamente diciendo, no, lo femenino es lo que tira hacia lo espiritual y lo masculino hacia lo terrenal.
y ya, y lo pasan tan tranquilos. Y esto es una visión esotérica que busca simbolizar cosas, pero en realidad es que la experiencia masculina y la experiencia femenina experimentan la terrenalidad de determinada manera. Ambos tienen inclinaciones materiales particulares, aficiones a la materia, fortalezas de cara a lo terreno particulares, asimismo como en el ámbito espiritual se expresa más como lo poético e inspirador femenino y lo estructurado y discernimiento masculino. Y esto se expresa en uno de los caminos más adelantados de la actualidad, que es un curso de milagros, como es un curso de milagros. Y ahí se ve claramente la feminidad y la masculinidad expresada. Entonces hay una expresión, tanto en lo terreno como en lo espiritual, y en lo mental, si queremos, o en lo almático, si queremos una expresión de lo femenino y lo masculino. En lo mental también tenemos carisma frente a inteligencia. Bueno, lo dejaría ahí. En lo físico, en lo corporal también vemos la expresión de fuerza frente a belleza y así. Entonces me parece una visión un poco, o sea, se pasa sin una evaluación y acá estamos revisando muchas cosas y esto nos va a dejar en una estructura, en un encaminamiento, en un objetivo claro para que logremos sanar lo que es un fenómeno, una experiencia muy fuerte que carece de un cuerpo de enseñanza, que carece de un cuerpo de enseñanza suficientemente fuerte, suficientemente claro, extenso o abarcador de este fenómeno, de esta experiencia. Y por eso estamos haciendo esto. También se dice, el divino masculino suele expresar en lo terreno, en lo terreno, un gran desarrollo. Pero no, perdón. El divino masculino expresa, sí expresa en lo terreno un gran desarrollo, pero no demuestra en su vida, en su ser, en su expresión, en su vivencia, cosas que normalmente atribuimos a lo masculino. Por ejemplo, lo que sería la fortaleza. Esto se parece a lo que estaba diciendo al inicio. ¿Por qué no son más encaradores? Yo aprendí lo de ser encarador desde muy temprano. Me acordé que quería hablar de esto. Yo estaba en una fiesta de 15 y no había quien bailara con la quinceañera, pero sí asistí a la fiesta y sí estaba disfrutando de los cócteles. Y salió el papá y nos dijo, se paró serio y dijo, caballeros, la señorita está necesitando porque es una tradición acá, que baila con 10 personas o 15 personas. Está necesitando unos caballeros y nosotros ya sabíamos eso y nos estábamos patraciando para el baile, ¿no? Un baile sencillo, pero uno dice, uy, no he bailado vals, entonces es un vals. Y se sentó y se puso. Y ahí yo entendí. Claro, yo vengo acá a disfrutar, pero no encaro la situación. Y no es lo que hacen los evitativos, precisamente. Muchas mujeres abriendo piernas y los evitativos disfrute y luego, ay, sin compromiso y me voy, ay, todo relajado. Eso era lo que yo estaba haciendo. Y yo escuché a ese hombre y dije, quedé claro respecto a afrontar. Entonces, se dice del masculino, se dice de los evitativos o del terreno, del santo terreno, se le dice masculino, pero no está expresando cosas como la integridad física. Pueden estar pasando por una situación física muy grave. Así fue mi caso. Una situación mental muy grave, desestructurada, falta de fortaleza mental
y fisiológica. Y esto me lleva a hablar de lo que es verdaderamente lo que llamamos las cualidades masculinas de Dios, que no son tales. Dios ni es masculino ni es femenino, y esos términos son claramente biológicos. Macho, hembra, dimorfismo sexual. Lo que pasa es que hay una serie de cosas hay unas cosas espirituales que experimentamos que al nosotros, que son, no, hay una serie de experiencias que tenemos de atributos de la vida que asociamos, que vemos en las hembras y en los machos. Unos atributos que vemos, atributos humanos que vemos, materiales o psicológicos que vemos en las hembras y otros distintos que vemos más en los machos, no porque no los puedan tener, ¿no? El uno y el otro, sino más expresados en uno y más expresados en el otro. Tan fácil como ver belleza en una hembra y fortaleza, fuerza, potencia de fuerza en un hombre. Entonces, ese elemento, esa cualidad experimentable, como lo asociamos acá a seres biológicos, luego al experimentar la verdadera expresión de Dios, que tiene no estas mismas cualidades porque son humanas, no, la cualidad divina de la belleza de Dios, del Espíritu, y la cualidad divina de la integridad, la entereza, la fortaleza, la unidad de Dios, decimos, esto se asemeja a lo que experimentamos humanamente. Y entonces decimos lo femenino de Dios o lo masculino de Dios. Y se dice, ¿no? Dicen. Pero yo me aparto de eso porque hay una humanización o coger lo humano para hablar de lo divino, me explico. Lo que es biológico, lo que es material, para hablar de lo espiritual. Y para muchos que están en el nivel medio de espiritualidad, todavía tiene mucho sentido conjugar esto y hablar de lo terreno para llegar a lo espiritual, y mezclan cosas que nunca van a poder conciliarse. Una cosa es amórfica, abstracta, y la otra cosa es plural y llena de límites y de formas definidas. Una cosa es específica, concreta, la otra es abstracta, general. De ahí su capacidad de ser universal y de estar en todos. Entonces, vemos al divino masculino careciendo de fortaleza y de atributos que asociamos a lo masculino acá, que son de Dios. Y encima decimos divino masculino o divina femenina. Entonces, no me cuadra. ¿De dónde viene? Dije al inicio del video que voy a hablar del origen. ¿De dónde viene esto? Y va a conectar con el siguiente video. Esto viene del origen del término, el cual tenía un precursor que era rayos gemelos. Guy Ballard, un movimiento nueva era o pre-nueva era, post-teosofía pre-nueva era, ahí se estaba desarrollando. Se llamaba el movimiento del yo soy. Y él planteó que cada maestro tenía una esposa, cada maestro ascendido. Maestros ascendidos, esos baratos, fantasiosos de la teosofía. Tenía su respectiva esposa. Y luego esto lo extendió Elizabeth Clare Prophet, de la Iglesia Universal y Triunfante. Y le ponen, y esto hace parte de lo que voy a exponer en el siguiente video, que es la historia de las almas gemelas, del término, del concepto. Y vamos a entender muchas cosas ahí. Los invito también a ver ese video. Entonces, él sacó esto y como la teosofía hablaba
o no sé, o si fue un desarrollo posterior, se habla mucho de las polaridades, de la dualidad y la teosofía del estar tan conectado con el esoterismo. Entonces dijeron, cada, cada maestro ascendido, o sea, la divinidad masculina y femenina, su contraparte femenina o su complemento divino femenino. Y le pusieron esposa hasta a los arcángeles. Óigame usted. Y ahí salió lo femenino y lo masculino. Recuerdan que en los videos anteriores yo decía, seguramente es porque la mayoría de los que corren y de los terrenos eran hombres. O sea, los evitativos y la mayoría de los terrenos son evitativos y la mayoría de ellos son hombres, varones, ¿vale? Yo había dicho, ¿puede ser de esto? Bueno, terminé encontrando esto y creo que se debe más a esto. Y ahí el término se fue esparciendo. Más primordial es esta aparición con Elizabeth Clare Prophet, que ella ya lo divulgó, que este maestro está con este maestro. Entonces tenemos un santo terreno y un santo celeste, y es bastante sencillo, se entiende muy bien. Tenemos dos heridas principales. Y en el próximo video vamos a hablar de esta historia que es muy interesante. Vamos a pasar por sectas, por periodos. Formulé unos periodos en los que se trabajaba ese término de una manera, se entendía de otra. Y van a ver cómo se desarrolló. Es muy interesante. Adiós.